Muy buenas tardes, yo soy Yasmín Jalil y me da mucho gusto que nos acompañe en este espacio de comunidad de Excelsior Televisión Noticias que dicen más. Arrancamos con la información, estamos en el mes del testamento, por lo que estuvo aquí en comunidad el notario Jorge Franco Martínez del Colegio de Notarios del Distrito Federal, precisamente para hablarnos de este tema. Vamos a ver la entrevista. ¿Usted tiene testamento? Se lo pregunto porque en México solo el 30% han hecho un testamento, es decir, el 60% de los mexicanos mueren intestados. Y precisamente para hablarnos de este tema, invitamos el día de hoy al notario Jorge Franco Martínez del Colegio de Notarios del Distrito Federal para hablarnos de este tema. Bienvenido, Jorge. Hola, Yasmín. Estamos justamente en el mes, septiembre, el mes del testamento, y bueno, yo quería que tú nos explicaras un poco la importancia de tener uno. Ok, pues antes que nada, muy buenas tardes, Yasmín, y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Aquí la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es un testamento? Un testamento es un instrumento a través del cual una persona dispone de sus bienes y derechos y cumple con sus deberes u obligaciones para después de su muerte. Entonces, yo creo que la misma definición se infiere cuál es la importancia de contar con un testamento. Cuando una persona hace un testamento, decide qué quiere que pase con sus distintos bienes, con sus derechos, e inclusive es posible que a través de ese instrumento decida cómo se van a cumplir con obligaciones que evidentemente van a quedar incumplidas cuando esa persona fallezca. Claro. Entonces, esa es la importancia de un testamento. Ahora, vemos que es muy curioso, pero a lo largo de los años, yo estaba viendo algunas cifras del 2003 a la fecha, en vez de que más gente haga su testamento, ha bajado. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que eso se debe a varios factores. Por un lado, las personas que están preocupadas por otorgar testamento, pues ciertamente suelen ser los adultos mayores. Sí. O en ocasiones también las personas que tienen algún padecimiento o una enfermedad. Es triste que no haya una cultura testamentaria, que a la gente joven no se le ocurra la necesidad de tener un testamento, que aparte, cuando tú haces un testamento, no caduca, ese se ejecutará en el momento en el cual tú fallezcas. Claro. Entonces, creo que lo importante de días como hoy que estamos aquí hablando de este tema es crear conciencia entre la población de la importancia de estar prevenidos, ¿no? ¿Ahora es caro? No, un testamento no es caro y para eso existe precisamente este programa del mes del testamento. En el mes del testamento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El Colegio de Notarios del Distrito Federal y las distintas agrupaciones de notarios de la República Mexicana, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, acordamos que el costo de un testamento es de 1,550 pesos. No puede exceder de eso. Entonces, realmente a mí me parece un costo bastante accesible para gran parte de la población y es un costo muy pequeño con tal de evitar problemas, ¿no? ¿Se pueden hacer diversos? Es decir, tú haces un testamento y dentro de 2 años cambias de opinión. Sí. ¿Cómo es ahí? La naturaleza del testamento es la absoluta revocabilidad de todas las disposiciones que el mismo contiene. De hecho, la ley solo prevé un par de casos excepcionales en los cuales ciertas disposiciones testamentarias no admiten revocación, que sería la posibilidad de reconocer un hijo o el reconocimiento de determinadas deudas, pero en general todo lo que tú dispongas en un testamento puede cambiar. ¿Por qué? Porque finalmente el testamento se va a ejecutar en el momento en el cual tú mueres y no en el momento en el cual lo otorgas. Entonces, bajo esa lógica, la ley te permite cambiar las circunstancias porque las mismas cambien en tu vida o porque simplemente hayas cambiado de parecer. Ahora, seguramente han escuchado que mucha gente dice, bueno, yo para que haga un testamento nomás les voy a heredar deudas. ¿Esto sí es posible? Bueno, evidentemente las deudas se pueden heredar, sí, o se heredan, pero bueno, evidentemente también es cierto que todas las personas, o casi todas las personas, tienen algo que dejar. Y si no lo tienes, tienes obligaciones que cumplir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno fallece y nuestros hijos menores de edad siguen con vida? Una gran preocupación es quién va a cuidar a nuestros hijos. Claro. Entonces, el testamento nos sirve para nombrar tutores en el caso de que nosotros fallezcamos. Okay. Entonces, eso es importantísimo porque si tú no decides esto, la ley va a señalar o la ley va a suplir tu voluntad. Entonces, la ley va a decir quién va a ser el tutor de tu hijo. Entonces, el testamento te sirve para que tú indiques quién quieres tú que se encargue de la guardia y custodia de tus menores, nombrándoles un tutor o una tutriz. Entonces, esto me parece a mí muy importante, ¿no? Ahora, yo también quería aclarar que es muy importante hacer un testamento, tengas muchos o tengas pocos bienes, para evitar que el día de mañana existe un pleito entre tus parientes. Claro, que se da muchísimo. Y es muy común. Es muy común que las familias se separen, las familias se alejen, porque no se ponen de acuerdo con lo que hay que hacer con los bienes que dejó el padre, la abuela, el tío, quien sea. Entonces,
es muy fácil que tú en tu testamento digas cómo quieres que se repartan las cosas. No únicamente a quién van a ir a parar, porque la mayoría de las personas deciden que queden para sus hijos, que queden para sus padres, para quien sea. Pero lo aquí interesante es que tú digas quién se lo va a quedar. Y no únicamente eso, el testamento también te sirve para nombrar a la persona de tu confianza que se encargue de ejecutar ese testamento el día que tú fallezcas. Esta persona es el famoso albacea. Jorge, dime una cosa, ¿qué sucede cuando no tenemos un testamento? Cuando una persona fallece sin testamento, la ley suple tu voluntad. Entonces, en ese suplir tu voluntad, la ley tiene una serie de reglas. Ese suplir evidentemente no va a concordar necesariamente con tu voluntad, pero la ley tiene un presupuesto de lo que haría la mayoría de las personas, que es primero buscar a los descendientes, a los hijos. Es decir, a los hijos o nietos, dependiendo del caso. En segundo lugar, si no los hay, buscar a los padres o a los abuelos. Y en tercer lugar, irnos hacia los parientes colaterales, que ahí estaremos hablando de los hermanos, los primos. Y en todos estos casos, estas personas que estoy yo mencionando concurrirían con el cónyuge o la cónyuge que sobreviva. Si no hubiera ninguna de esas personas, el heredero sería el Estado, la beneficencia pública. ¿Por qué la importancia de hacerlo en septiembre? ¿O por qué aprovechar este mes del testamento? Bueno, el mes de septiembre es muy interesante para la población porque a través de este programa que ya mencionamos al principio, que es el famoso mes del testamento auspiciado y organizado por la Secretaría de Gobernación y con apoyo de todos los gobiernos locales y de los distintos colegios de notarios del país, lo que se hace es darle un costo mucho menor. Todos los notarios que estamos colegiados estamos obligados a acatar ese tipo de programas y es por eso que si van a la notaría de un servidor o de cualquier notario en la Ciudad de México o en todo el país, van a tener este costo, ¿no? Que no es superior a los 1,550 pesos, lo cual, pues en términos de lo que cuesta en este país los servicios legales, realmente es una cantidad muy accesible. Perfecto, pues hay que aprovechar. Claro, muchísimas gracias a Jorge Franco Martínez, notario. Sus datos están apareciendo en pantalla para que aprovechemos este septiembre, mes del testamento. Muchísimas gracias, Jorge. Ok, pues muchas gracias a ti y nada más quisiera terminar señalando que la página del Colegio de Notarios indica cuál es la dirección del mismo, en la Ciudad de México. Estamos en la calle Río Tigres número 63 y recordar a la población que los días martes, miércoles y jueves tenemos asesorías jurídicas gratuitas. Entonces es muy importante que se acerquen y ahí podrían empezar a ver la manera de hacer su testamento. Hay que aprovechar, ahí tienen los datos del notario en la pantalla para que aprovechen este mes. Muchísimas gracias y bueno, volvemos. Muchísimas gracias a Jorge Franco Martínez del Colegio de Notarios por esta entrevista y hay que aprovechar, como decíamos ya, este mes para hacer nuestro testamento.